Al día siguiente, me desperté en medio del bosque desnudo, no sentía frío ni calor, e intenté recordar lo que había pasado pero fue en vano. Lo único que conseguía, era agravar el dolor en mi cabeza, así que empecé a caminar. Al cabo de un rato vi a un par de personas a lo lejos recorriendo el bosque, así que traté de ocultarme detrás de unos árboles y me quedé observándoles, ya que lo único que estaban haciendo era charlar mientras caminaban. Al parecer no se habían percatado de mi presencia aún, pero era bastante extraño cómo los podía oír hablar tan claramente, casi como si estuvieran a mi lado, siendo que se encontraban a varios metros de mi posición, así que decidí seguirlos. Al cabo de un rato, sentí una extraña sensación en todo mi cuerpo, como si alguien me estuviera observando, pero en vez de sentir miedo o preocupación me sentía listo para cualquier cosa que pasara. Ahí fue cuando me di cuenta que esas dos personas, se habían percatado de mi presencia y comenzaron a caminar hacia mí. Debido a que yo no tenía ropa y no quería que me vieran, me oculté detrás de unas rocas. Cuando estaban lo suficientemente cerca tomé del brazo a uno de ellos, y le di un golpe que le destrozó el cráneo, mientras el otro tipo sacó una navaja y me la enterró en el estómago, pero a mí no me importaba. Yo lo único que quería era acabar con ese maldito, así que atravesé su abdomen con una fuerza sobrehumana. A estas alturas ya me había dado cuenta de que me había convertido en la bestia que me había atacado. Yo no tenía ningún sentimiento de culpa, y con el paso del tiempo me fui acostumbrando a esta nueva, entre comillas, vida, matando a cada persona que veía al bosque, y en cuanto a esa bestia, bueno, jamás la volví a ver. Sin embargo, a pesar de todo me percaté que más que ser una maldición era un don, esta sensación tan maravillosa, así que durante un tiempo me dediqué a observar a los campistas que venían del pueblo con los cuales podría compartir, pero la mayoría se iba antes de que pudiera acercarme. Supongo que el haber matado a tanta gente ahuyentó a los campistas que visitaban el bosque, hasta que un día di con ustedes, y al ver cómo actuaban y trabajaban en equipo me di cuenta de que ustedes serían los primeros con los que compartiría este don tan maravilloso. Después de que Eduardo nos contara esto, me di cuenta de que él había sucumbido a los instintos de la bestia, pero de alguna manera aún conservaba un poco de su humanidad. Cuando lo miré fijamente, me percaté de que sus uñas habían crecido a tal punto de que sus manos parecían garras. A pesar de esto él seguía siendo un humano, o por lo menos eso es lo que pensaba, así que le pregunté a Eduardo qué nos pasaría si rechazábamos su oferta. Entonces sonrió dejando ver sus colmillos y dijo con una voz más gruesa que no importaba, puesto que dentro de poco Daniel sería como él, y si nos negábamos nos mataría. No sabíamos qué hacer, si correr o suplicar. Sin embargo, Daniel le dijo a Eduardo que si se uniría a él nos dejaría ir a mí y a Toño, pero antes de que Eduardo dijera una sola palabra Toño le dijo a Daniel que no lo hiciera, pero en ese mismo instante Eduardo dijo que moriríamos de todas maneras ya que Daniel sucumbiría ante la sed de sangre. Después de esas palabras, a Daniel inmediatamente le empezaron a salir garras y colmillos, pero a diferencia de Eduardo, a él le estaba saliendo un montón de pelo mientras gritaba de dolor, y poco a poco se estaba transformando en una bestia que nos terminaría matando. Inmediatamente, le grité a Toño que corriera, así que nos empezamos a alejar dejando a Daniel y Eduardo atrás, pero al poco tiempo de habernos alejado, Eduardo ya estaba a unos centímetros de distancia, y antes de que pudiera hacer algo él me derribó, mientras veía a Toño cómo se alejaba. Justo antes de que Eduardo me matara, se escuchó un gran aullido estremecedor, y a los pocos segundos salió de entre los árboles lo que alguna vez fue uno de mis mejores amigos, un monstruo totalmente cubierto de pelo, con una cola corta, un hocico alargado con dientes afilados, orejas puntiagudas, y una mirada que intimidaría a cualquiera. No sabía qué pensar, estaba aterrorizado, y solo veía como Eduardo retrocedía, dejándome a merced de esa bestia, y lo único que podía esperar era mi final, así que cerré los ojos. Solo espero que Toño haya podido llegar a la camioneta.
No sé cuánto tiempo haya pasado, todo lo que podía pensar era en mi muerte, pero decidí afrontar la verdad, así que abrí los ojos, solo para encontrarme que Daniel me estaba observando fijamente, como si supiera quién soy, a pesar de ser una bestia salvaje. No sé cómo, pero de alguna forma parecía reconocerme, así que lentamente me levanté, y me fui acercando sin apartar la vista de sus ojos grises. Cuando estaba lo suficientemente cerca, me le quedé mirando fijamente. Al parecer, Daniel no había sucumbido a la sed de sangre como nos había dicho Eduardo, pero eso no significaba que estaría a salvo del peligro. Después de estar unos segundos observando a Daniel, él giró su cabeza volteando a ver a Eduardo con gran ferocidad, dejando ver sus colmillos en señal de advertencia. Eduardo solo sonrió y dijo que no imaginaba que Daniel pudiera mantener su conciencia a pesar de su condición, pero antes de que siguiera hablando, Daniel se abalanzó contra Eduardo, dando inicio a una feroz batalla. No podía creerlo, Daniel me estaba protegiendo, además estaba ganando tiempo para que yo pudiera escapar junto con Toño, así que corrí lo más rápido que pude, alejándome nuevamente, y lo último que pude escuchar fue un gran aullido lastimero, lo cual hizo que me detuviera para mirar atrás, pero no podía detenerme, tenía que seguir adelante, así que seguí corriendo. Al llegar a la camioneta, Toño me estaba esperando, le dije que debíamos irnos ahora, así que nos subimos a la camioneta y arrancamos. Por fin, tendríamos un momento de tranquilidad. Toño me preguntó qué es lo que había pasado con Daniel, yo sin aún poder creerlo le empecé a contar todo lo que había pasado, mientras él escapaba, pero a estas alturas ya estaba muy exhausto y lo único que quería era descansar, así que le dije a Toño que fuéramos al pueblo y nos quedáramos ahí por unos días, pero él me dijo que no teníamos suficiente dinero, además él también estaba exhausto y quería descansar, así que nos estacionamos a un lado de la carretera. Afortunadamente ya nos habíamos alejado del bosque lo suficiente, así que decidimos dormir por un rato, aunque con la intriga de qué había pasado con Daniel. Solo espero que esté bien y que haya sobrevivido. Bueno, eso no lo averiguaremos hasta la mañana siguiente, así que cerré los ojos y me quedé profundamente dormido.